Pues enseguida le doy paso a Agustín Serrano de Haro. Es investigador científico en el CSIC, que es también de todos conocido, es una referencia en el campo de la fenomenología en español, no solo por sus traducciones de Husserl, sino por su propio trabajo sobre fenomenología del dolor. Ha tenido varios proyectos de investigación sobre estos temas, al que tengo también el honor de pertenecer. Y bueno, pues solamente Soy el algunos. jefe. Es el jefe. Algunos libros, por ejemplo, recientes sobre Arendt y España, o su libro también, que es una de las grandes introducciones a la fenomenología en español, ¿no? El Paseo Filosófico en Madrid, que tiene el título de una introducción a Husserl, pero también es una introducción a la fenomenología en español, porque la primera parte es una discusión también con Zubiri, ¿no? Con Gauss. En fin, y también el libro que también editó, si no recuerdo mal, en 2010, de Cuerpo Vivido, donde recopila algunos textos, justo de la Caricia, Shirau, también el propio Agustín. En fin, muchas gracias, Agustín, y tienes la palabra. Muy bien, pues muchas gracias a Noé, a los organizadores, a la Cátedra Ortega. Tengo que empezar disculpándome de no haber podido venir antes, pero estoy precisamente en el embeleco este de la petición de un proyecto de investigación, enlazando con el informe final del anterior. Yo Y también, con el intermedio. Eso no ha podido venir. realmente, como es algo disparatado, pues, te sorbe ahí semanas enteras, ¿no? Sentí mucho realmente no poder venir haber podido venir hasta hoy, ¿no? Así que encantado de compartir además esta mesa con esta mesa gaussiana, ¿no? Con amigos, con Antolín, compañero en el Instituto de Filosofía, y cuya presentación además, bueno, me sirve muy adecuadamente para lo que yo voy a presentar, que en realidad es una cosa muy mínima, es un esquema de comprensión de cuál es la posición de Gauss en filosofía primera, tal como yo lo entiendo. Es casi una ficha simplificada, digamos, para exposiciones, no sé si de manual. Eh, yo no voy a entrar en su discusión, eh, ni siquiera yo la hago mía, yo la verdad es que tengo discrepancias, pero me parece que tienen un interés especial y que conviene no rebajarla, conviene tenerla como un poco en su fisonomía más propia, ¿no? Es realmente, yo creo además, la única posición que Gauss tuvo en toda su trayectoria filosófica. Estaba ya formada antes de salir para México y se mantuvo, en este sentido, la trastierra a México realmente. Y se mantuvo en sus líneas generales, pues toda su obra hasta la última, ¿no? Historia de nuestra idea de mundo, que también ha mencionado Antolín. Yo creo que tiene el interés de que es una posición, bueno, tiene el interés de que es una posición en filosofía primera, desde luego, pero añado que es una posición muy personal y a la vez es profundamente orteguiana. Es una suerte de deriva de Ortega que yo creo, bueno, no es parangonable a otras lecturas de Ortega, a otros discipulados de Ortega, ¿no? Así que bueno, voy a presentarles esta ficha, lo tengo escrito en 6 pasos, más que nada poner nombres e identificaciones a la posición, ¿no? Acerca de la posición de José Gauss en filosofía primera. Uno, a mi juicio, la posición en filosofía primera que Gauss adoptó desde su primera madurez en los primeros años 30 y que le otorga un lugar original en la historia de la filosofía española contemporánea, puede calificarse de escepticismo orteguiano o bien de racio-vitalismo escéptico. Ambas expresiones serían equivalentes, pero los dos términos que las integran son imprescindibles y tienen el mismo valor. Es escepticismo filosófico por ser radicalmente orteguiano y es racio-vitalismo que cree ganar una última lucidez respecto de sí mismo, respecto de la filosofía, respecto de la metafísica de Ortega. Dicho negativamente, no se trata de una posición escéptica más que se sintiera cómoda al lado de los pirrónicos o de David Hume.
no es tampoco una adhesión a la filosofía de Ortega equivalente en lo esencial a la de Marías o Huéscar, que ven en el pensamiento de Ortega la culminación en positivo de la filosofía primera de la tradición occidental. La posición personal de Gauss pretende un radicalismo mayor que la de los escépticos históricos y mayor también que la de los discípulos más fieles de Ortega y alumnos suyos. Este es el primer paso, entonces, es ponerle esos nombres y voy a tratar de justificarlo. Dos, en rigor, podría decirse que Gauss es escéptico dos veces por razones de fondo que son distintas entre sí, siendo ambas, sin embargo, de plena raigambre orteguiana. Es un escéptico de la metafísica de la razón vital, que él asume de lleno, y es un escéptico de la razón histórica, que él asume en plenitud no menor. La confluencia de ambas motivaciones genera un relativismo absoluto de la vida como realidad radical, que sería su postura en filosofía primera. Este enfoque tendría también como consecuencia añadida una forma muy peculiar de justificación o legitimación teórica, que es por principio autobiográfica, y en la que se funden y confunden su vida y su obra, su persona única y su planteamiento de la imposibilidad de la metafísica. Un genuino sistema de filosofía, si pudiera serlo, que no puede, y al que en alguna ocasión él mismo llamó personismo, este término tan extraño, y sin embargo verdaderamente yo creo que es de lo más adecuado para delimitar, no para definir, pero en fin, para delimitar de qué se trata, ¿no? Empiezo por comentar la filosofía primera, dos veces escéptica, y aludiré al final a su justificación autobiográfica. Hago pues la exposición por la razón vital y por la razón histórica, sin entrar en la discusión, bueno, de la comprensión de Ortega, de hasta qué punto hay que diferenciarlas o no. Paso 3, entonces. La versión que Gauss publica de su tesis doctoral en 1932-33 en Zaragoza concluía con una declaración solemne de que la superación del psicologismo por Husserl había dejado planteado el problema de la filosofía actual. Esto es expresión de Gauss, el problema de la filosofía actual. La altura de los tiempos filosóficos y unos tiempos particularmente intensos en filosofía. La altura de los tiempos filosóficos se cifraría en el debate acerca de si, esto es cita del final de la tesis publicada y muy ampliada, de si la adjudicación del ser absoluto debía recaer en el ser ideal, en el ser de la conciencia pura o en el ser de nuestra vida humana. Fin de la cita. La discusión de la filosofía contemporánea se le presentaba al doctor Gauss, pues, como un debate a tres bandas, entre el Husserl de investigaciones lógicas, idealidad objetiva de la verdad y de los significados, incluso de los significados falsos, por tanto también de la lógica. El Husserl trascendental de ideas 1, subjetividad de la conciencia pura y correlación conciencia-mundo, y el ratio vitalismo, realidad primordial de nuestra vida humana, que sería primera en sí, frente a todo, y por supuesto no solo primera para nosotros. Llama la atención no tanto el que Gauss no tome en consideración en 1932 a ninguna forma de naturalismo o materialismo como alternativa ontológica. No hay una cuarta opción, una ontología que no asuma esa primacía en alguna de esas flexiones, ¿no? Pero digo, llama la atención no tanto esto, sino el que Gauss saque a Heidegger del problema filosófico actual.
Pero salta a la vista que este orillamiento del astro teutónico en la cima de su gloria tiene lugar porque en la perspectiva gaussiana la inspiración original de Heidegger y la superación hermenéutica y ontológica de la fenomenología había pasado a encarnarla Ortega y se hacía efectiva de manera más adecuada en el pensamiento del filósofo madrileño. En 1938, nada más pisar América, antes incluso de ver la tierra mexicana, en la intensa polémica con Francisco Larroyo, Gauss declara ya con todas sus letras que, cito de nuevo, el hecho único absoluto al que se refieren todos los demás hechos y del que ellos dependen en determinado sentido es el vivir humano, el vivirnos conviviendo. Fin de la cita. Con mayor resolución que su maestro, Gauss se atreve incluso a hablar a este preciso respecto de trascendentalidad. Cito de nuevo, lo trascendental es nuestra vida. Nuestra vida es una realidad trascendental, trascendentalidad, pero real. Fin de la cita. Es un intercambio epistolar, una polémica, por eso la elaboración literaria pues es menor, ¿no? Repite un poco lo mismo. Quien así argumentaba a favor del hecho sui generis y absoluto que es nuestra vida, quien sostenía que solo en este hecho de hechos acontece la total concreción que cualesquiera otros seres y regiones de seres presuponen, era ya pues sin duda un pensador racio-vitalista de cuerpo entero. Paso cuarto, entonces. Pero la inflexión original de Gauss, su sello creador frente a otros discípulos de Ortega como Marías, Huéscar, Granell, quizá incluso Zambrano, consiste, a mi juicio, en llevar a su extremo la individuación ontológica de cada viviente humano. Gauss abraza a este respecto un decidido nominalismo. Yo lo calificaría así. No es una expresión que utilice, pero a mí me parece que lo que él sostiene es un decidido nominalismo en la medida en que es posible. La individualidad de cada vida biográfica en primera persona resulta omnímoda, completa, incomparable, incomunicable, sin que esta tesis conecte ya con alguna suerte de monadología, ni mucho menos con una teoría del espíritu. La irreductibilidad incomunicable de mi vivir tampoco hace sitio claro a una intersubjetividad de iguales únicos, como en el pensamiento de Arendt, o a una intersubjetividad en perspectiva simétrica, como en Husserl, ni apenas cabe seguramente posibilidad de amor. En las palabras del Trasterrado, cito de nuevo, ya ven que, en fin, he tomado las citas de distintos lugares de la obra de Gauss sobre la base de que yo creo que realmente la posición metafísica es la misma, ¿no? Cito, entonces, para mí es lo decisivo la individualidad irreductible de los sujetos, la sucesión o simultaneidad de estos, cosa secundaria, incluso la simultaneidad, cosa secundaria. El convivir es secundario respecto, bueno, de la individuación absoluta de la propia vida. Para lo que tengo una sensibilidad radical es para la individualidad solitaria en su intimidad última. Ello me ha llevado a formar el concepto de soledad histórica del individuo en medio de su tierra. Fin de la cita. Esta soledad no deja de tener, a mi juicio, un sesgo solipsista, no ya en el sentido de la aporía a propósito de la existencia de los otros, cuanto en la constatación de que la condición óntica de individuo entraña una diferencia ontológica que es más profunda incluso que la condición humana compartida. De nuevo, en sus palabras, cada uno de los sujetos, cada uno de nosotros no es solo distinto de cada uno de los demás localmente, es distinto de cada uno de los demás
por todo su ser, es decir, ontológicamente. Cada uno de nosotros es un lugar ontológico, por decirlo así, distinto del que es cada uno de los demás. Creo que esta es verdaderamente la tesis de nominalista que yo he calificado. Ya ven que es algo así como una disolución de la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, porque es que es realmente lo óntico el que, o lo que, en fin, merece la denominación, la carga, el alcance de ontológico. Bien, entonces, paso quinto. Ahora bien, llegados a este punto, reaparece la otra beta de la fidelidad orteguiana, la soledad íntima del individuo, ápice ubicuo de su ser, torna secundaria a la convivencia, la cita que he reproducido, pero no condiciona la inserción integral del yo en la circunstancia social e histórica en que ha venido a vivir y a convivir. Gauss hace suya, además, la inspiración central de la razón histórica, no solo las formaciones culturales, las prácticas sociales, las sensibilidades y creencias de las gentes están sujetas a cambio y muerte con las crisis y con las generaciones, sino que, tal como se lee en el último gran libro, nuestra idea, esto es cita de nuevo, nuestra idea del mundo es parte de la realidad histórica y como hecho o acontecimiento es histórica ella misma. Fin de la cita. Aquí el trasterrado no comparte la tendencia orteguiana a reconocer una cierta inclusión o incorporación de lo pasado en lo presente, lo que al cabo sería en el pensador madrileño, en Ortega, quizá un último pozo hegeliano. Esto no lo he desarrollado, pero bueno, en el libro Historia de nuestra idea del mundo se ve que el contraste básico entre la idea medieval y la idea moderna, según Gauss, no se puede entender ni como inclusión ni como superación, son simplemente diferentes, tampoco hay una valoración de superioridad, etc., ¿no? Gauss no vacilará siquiera cuando se trate de historificar la propia filosofía primera que piensa el ser absoluto y quebrantará sus pretensiones de validez con la meditación de que cada sistema filosófico se ha hecho una idea suya propia de la filosofía, una idea que es inconmensurable con la de los otros, y tampoco cabe aquí la comparación o la ponderación entre ellas, más que bajo el criterio de que todas las búsquedas filosóficas de la verdad han tenido fecha de caducidad. Esta es la clave de la filosofía que Gauss, en fin, toma y recrea respecto de Wittgenstein, ¿no? La razón histórica orteguiana habla, en definitiva, la lengua de un relativismo universal al que nada humano escapa. Punto 6, entonces. El esquema de la filosofía primera de Gauss se va ahora cerrando, pues en ningún momento de su obra debilitó el efímero catedrático de Madrid ninguna de las dos coordenadas orteguianas fundamentales. Tampoco primó una en merma de la otra. El historicismo relativista no presiona contra el individualismo nominalista, haciendo, por ejemplo, de la vivencia y experiencia humana de la individuación una construcción de la cultura, la construcción cultural, un producto de Occidente. No hay nada parecido a eso. Por el otro lado, este nominalismo de la existencia en primera persona no convierte a la circunstancia histórica omniabarcante en un mero trasfondo o contexto de la vida biográfica. La identidad individual está absolutamente inserta en su circunstancia también única y completamente histórica. Ninguno de ambos motivos debilita al otro, pero ellos tampoco se integran en una perspectiva superior ni apuntan a ningún tipo de síntesis. Es como si el absoluto del vivir se escindiera en una dualidad de distinto sentido y perviviera por siempre escindido. Y séptimo y último paso. Ciertamente siempre puede objetarse que la afirmación escéptica de lo individual contingente
y el rechazo escéptico de toda verdad suprahistórica se expresan como asunciones válidas que rigen en todo mundo posible y que no desaparecen con el paso del tiempo y la mudanza de las culturas. Como escribió memorablemente García Baró, el escéptico razona férreamente para concluir que no hay hierro lógico, que en el caso de Gauss, pues una cosa parecidísima, ¿no? Un razonamiento, en fin, apasionado, sistemático, meticuloso, para concluir que no hay verdad suprahistórica, bueno, ni esta, o esta, ¿qué hacemos con esta? Bueno. En el pensamiento de Gauss, este círculo argumentativo se insinúa en que la filosofía de Ortega no es para él, no del todo, un episodio contingente en el vértigo de las filosofías contemporáneas que se destronan unas a otras. Tampoco sería del todo una mera manifestación de la soberbia diabólica de su autor, como Gauss sí tiende a decir de todos los sistemas metafísicos. Pero José Gauss era demasiado filósofo para incurrir inadvertidamente en contradicciones palmarias. Buscó sin descanso el radicalismo filosófico, trató de diferenciar la soberbia metafísica de la modestia y tenacidad descriptivas, escribió piezas fenomenológicas de asombrosa sutileza, como la famosa descripción de la caricia, pero a fin de cuentas, al final del día, como dicen los ingleses, sabía que el escepticismo orteguiano en que él vivía y pensaba desde los años 30 merecía la mostración más fiel y que este ensayo de justificación racional ya no podría ser otra cosa que una confesión personal de autor, casi una confidencia. Su autobiografía es, ante todo, en efecto, la memoria intransferible de su descubrimiento accidental de la filosofía y el recorrido por las distintas etapas de su vida filosófica en medio del tiempo histórico. A saber, las 4 etapas de su historia personal, que él en cierta manera presenta como típicas y casi en el límite como necesarias, las 4 etapas de dedicación a la filosofía: vocación, profesión, decepción, obsesión. Esto es una expresión de Gauss, por supuesto. Confesiones profesionales, el asombroso y desconcertante libro de 1958, emerge así como el raciovitalismo escéptico puesto en obra, como el testimonio racional de que vida biográfica y verdad filosófica se confunden mucho más de lo que ningún pensador ha querido afirmar. Solo un filósofo orteguiano podía llegar tan lejos en un equilibrio tan precario y tan original como este. Aquí acaba mi séptimo paso. Por hacer una mínima recapitulación, yo creo que al final, o de alguna manera, la clave que aparece es si la tesis orteguiana de la vocación como fondo insobornable del individuo, del viviente humano, es verdadera en un caso como el mío, de vocación filosófica verdaderamente, bueno, digámoslo así nosotros, como ninguna, que sin embargo acaba en decepción y aboca a decepción, y de la que se sale por obsesión, realmente es algo así como digamos, el cuadro raciovitalista al que corresponde la aporía, que ha aludido Antolín, la aporía fundamental de la historicidad de la filosofía, una búsqueda radical, incondicional de la verdad que se encuentra solo con la caducidad de todas las propuestas de verdad suprahistórica habidas y por haber, ¿no? Es algo así, yo creo, como, por utilizar esto, yo en el prólogo a los estudios españoles lo decía, en esa congoja de Gauss con su propia vocación,
resuena, la vida no se rinde, pero claro, en este caso además es que es una vida que ha puesto todas sus bazas a la filosofía, con lo cual es también la razón no se rinde, pero bueno, no se rinde viviendo en su propia y obsesiva decepción. Es algo de ese tipo, lo que yo creo que en estos 7 pasos también se ve como una propuesta escéptica de filosofía primera orteguiana. Eso es lo que quería presentar. Pues muchas gracias, Agustín, por ajustarte también al tiempo. De hecho, le ha sobrado un minuto, así que muchas gracias también por la magnífica exposición. Digo que te ha sobrado un minuto, así que gracias también por ajustarte al tiempo.